Estamos, hermanos, en la serie Todo lo restauras. Y yo te pregunto, en esta serie que iniciamos en el mes de enero y que está a punto de terminar en la semana siguiente, ¿se ha cumplido, se está cumpliendo esa palabra en ti? Todo lo restauras, es decir, estás siendo restaurado por el Señor. Ese amén estuvo muy débil. Amén. ¿Estás siendo restaurado por el Señor? Amén. Amén, así es. El título del mensaje para hoy es Dios habla hoy. Escúchalo. ¿Puede decirle eso a su vecino? Dios habla hoy. Escúchalo. Dios habla hoy, escúchalo. ¿Por qué? Porque Él quiere, Él puede y Él hoy está deseando que cada uno de nosotros recibamos la palabra y la pongamos por obra. Es decir, que salgamos a practicar la palabra, a decir a otros lo que estamos aprendiendo de Él, porque Él es Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos vivir avergonzados de su santa palabra. No podemos vivir caminando por ahí como si fuéramos hijos de un Dios muy chiquito, cuando tenemos al Dios que creó el universo, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que lo hizo todo. Pero si estuviera por aquí el presidente Duque, entrara aquí en estos momentos, ¿qué haría la gente? ¿Será que se tiran al piso? Dios santo, debemos entender como iglesia que somos hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Dios que habla hoy, el que te creó a ti, el que te dio aliento de vida, el que vive para siempre y el que es capaz de trastornar naciones enteras y de destruir las que Él quiera. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que es tu Padre, ese es el Dios que quiere vivir en tu corazón para siempre. No lo despreciemos, no lo despreciemos. Voy a orar por ustedes. Padre, bendigo a todas las personas aquí presentes, hombres y mujeres, matrimonios, solteros. Hoy bendigo sus hogares, hoy bendigo sus casas, hoy deseo lo mejor para sus vidas. Hoy anhelo las más ricas bendiciones del cielo sobre cada uno de ustedes y deseo que la palabra de Dios prospere en su corazón, destruyendo, derribando, arrancando y desarraigando de sus vidas todo aquello que no es correcto, para que el nombre del Señor sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Salmo 32, del 8 al 11 nos dice, esta promesa guárdala para ti. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Acuérdense que esto fue escrito en el Antiguo Testamento muchos años antes de que viniera el Señor Jesús. Y es una promesa que hoy en cada uno de aquel que crea, es una promesa que se está cumpliendo. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero mira la advertencia. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Amén. Mis hermanos amados, hoy es un día
muy importante. Es muy importante que usted y yo pensemos en las siguientes preguntas. Bienvenidos, sigan. Mira, aquí adelante hay una silla. Piensa en estas preguntas. ¿Su vida está marcando alguna diferencia? Es decir, cuando usted se compara con otra persona, no vivimos para compararnos. Pero todos los días vemos vidas de personas, donde quiera que vayamos, en el trabajo, en nuestro estudio, en nuestra propia familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Nosotros, cuando estamos en Cristo, cuando hemos recibido la gracia y el favor de Dios, cuando hemos recibido la luz que ilumina nuestra vida, cuando hemos recibido a través de escuchar la palabra la salvación de nuestra alma, cuando hemos resuelto dejar el pecado atrás, cuando hemos decidido dejar el pecado y la maldad, ¿su vida empezó a marcar alguna diferencia? ¿Usted lo ha notado? ¿Usted lo está viviendo? ¿Es evidente para otros? Respóndase a sí mismo. Viene otra pregunta. ¿Sus vecinos le conocen? ¿Sus familiares saben esto? ¿Sus amigos más cercanos saben que usted es un cristiano? ¿Su entorno en su colegio, en su universidad, en sus compañeros de trabajo, como ciudadano que es de esta ciudad o donde quiera que usted viva, saben que usted es un cristiano? Hágase esa pregunta. Tendríamos que dar un ejemplo y darnos a conocer como cristianos. Amén. Su casa, esta es otra pregunta. ¿Su casa es casa de oración? ¿O en su casa se evade la oración? ¿En su casa es casa de oración? ¿O en su casa se evita la oración? Piense en eso. ¿Por qué, mi hermano? Porque es muy importante nuestra reflexión al respecto, ya que Dios, nuestro Padre eterno, Él sí está muy pendiente y atento a nuestros hechos y a nuestras oraciones. Él vive pendiente de que en nuestra casa haya oración, de que en nuestra casa se predique el Evangelio, de que en nuestra casa se enseñe la verdad. Porque por eso es que dice la Escritura, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No hay otro método, no hay otra manera para ser libres. Vivíamos atados al pecado, atados a nuestros pensamientos, atados a costumbres, atados a maneras de vivir que lo único que producían en nosotros finalmente era y es en muchos todavía solo depresión, angustias, preocupaciones, desesperos, pensamientos oscuros y cosas terribles. Dios no quiere eso. La mayoría de las veces no obtenemos respuestas a nuestras oraciones porque hemos hecho simplemente oraciones sin actuar en fe. Y Dios no quiere eso. Resulta que una persona que ora cuando no actúa en fe, pues no es de fe. Es decir, no tiene fe. ¿Cómo puede decir alguien así que es cristiano? Si una persona ora, pero no actúa creyendo que debe abandonar el pecado, ¿cómo puede decir que es de fe? Una persona que ve pornografía, ¿cómo puede decir que es de fe si no abandona la pornografía cuando el Señor dice, vete y no peques más? Debido a eso, Dios, quien nos ama tanto y nos tiene tanta paciencia, quiere que todo hombre en este tiempo, es decir, el día de hoy, se arrepienta y decida actuar como un verdadero hijo de Dios y no como un bastardo. Amén. Amén.
Por eso el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Y muchos cristianos viven actuando como el mulo y como el caballo, pero ha llegado el tiempo en que Dios está hablando a su iglesia y está conminando a su iglesia al arrepentimiento genuino. Dura es la palabra que el Señor dice, pero qué esperanza tan maravillosa cuando Él que nos ama nos dice, oye, ven a mí, escúchame y obedece. Ahí está extendiendo su gran misericordia y su favor sobre su iglesia. Dios en este tiempo está hablando más claro que nunca. Nuestro amado Padre quiere que conozcamos de primera mano lo que hemos de hacer, porque Él está escuchando nuestra oración y por eso nos instruye para que corramos y hagamos lo que Él nos llevará a producir en un fruto maravilloso, el cual influenciará a muchos en nuestro entorno primario. Mis hermanos, escuchemos, pongamos por obra, obedezcamos y veremos la gloria de Dios. Dios se está manifestando en este tiempo con poder y con gloria. Está sanando enfermos, está enviando su poder y su gloria, pero lo quiere hacer a través de su iglesia local. ¿Está escuchando, mi hermano? ¿Está escuchando? Porque fue Él el que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy, mis hermanos, vamos a ver 3 maneras de llevar a cabo nuestra tarea de amar a nuestro prójimo. Y el punto número 1, escuchar el consejo divino. Para los que toman nota, punto número 1, escucha el consejo divino. Salmo 16, 7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Es la manera como Dios bendice tu oración. Para que tú veas respuesta, debes estar muy pendiente, siempre atento a escuchar la voz de Dios. Aún en medio de tus sueños, aquí la palabra nos está diciendo que Él aún en sueños te quiere instruir, te quiere enseñar y que tú debes estar atento. No que te vuelvas una persona paranoica pensando, pero es que yo lo quiero escuchar ya. No, tienes que ser paciente. Tú lo que debes hacer es vivir orando, continuar orando, guardando silencio, meditando, esperando en Él, confiando en Él, sabiendo que Él hará. Porque Él dijo y Él prometió y lo que Él dijo, Él lo cumplirá. Dios no puede mentir. Él mismo dijo de sí mismo, algo que no puede hacer es mentir. Lo que Él dijo, lo hará. Lo que Él prometió, eso será lo que cumplirá. Y si tú lo crees, entonces tú lo vivirás, tú lo experimentarás y te levantarás y le darás la gloria a Dios, porque fue Él el que lo habló primero. Y cuando Él habla, su pueblo dice amén. Amén. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pero lo tengo que volver a leer.
porque esto ya sucedió hace más de 2000 años. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿De quién está hablando aquí? Del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, por eso es que el Señor dice, sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el mulo ni como el caballo sin entendimiento. Es decir, mis hermanos, debemos esforzarnos por oír y poner en práctica el consejo del Señor. Solo así, esa es la manera establecida por Dios para que veamos los resultados verdaderos en nuestra maravillosa vida cristiana. Debemos insistir en buscar evidencias del poder de Dios, de su misericordia, de la misericordia de Dios obrando a nuestro favor. Es decir, tú te debes entregar a la oración para pedirle al Señor por los que sufren. ¿Conoces a alguien que está enfermo? Ora por él y pídele que lo sane, porque solo así Él oirá tu oración y llevará una respuesta al enfermo. Pero tú te enterarás y te darás cuenta que el poder de Dios obró sobre esa persona. Amén. Dios quiere eso para ti. Dios quiere que tú tengas esa experiencia. Dios quiere ver a las familias completamente restauradas. Dios quiere amar, amar, amar y no dejar de amar nunca, porque esa no es su naturaleza. Debemos darle crédito a nuestro Dios. La vida cristiana, mi hermano, es una vida fabulosa, pero esa debe ser la experiencia maravillosa de cada uno individualmente. Tú no puedes vivir por el testimonio de otro. El testimonio de otro te sirve una vez inicialmente. Pero si tú vieras cómo le aparece una mano aquí a otro, solamente sirvió para ese momento. Solamente para ese momento. Tu fe necesita ser nutrida y alimentada mañana, y en tu propia experiencia debe manifestarse el poder de Dios para que tú puedas vivir glorificándolo. No puedes vivir diciendo, yo soy cristiano, pero vivo mi vida a como me da la gana. No puede ser. No se puede vivir así. Dios no creó ese plan de vida. El plan de vida del cristiano es con esfuerzo, es con valentía. Por eso Él dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Él no te dejó solo, y Él fue el que te dijo, no te dejaré ni te desampararé. Todo el que viene a mí no lo echo fuera. El que viene a mí, aunque haya muerto, ¿qué dijo? Vivirá. Y el que vive es el que lo dijo. Por eso tú debes ir a Él todos los días, constantemente, permanentemente, como el niño, el bebé que está en el regazo de su madre. Tan pronto se despierta, inmediatamente la busca a ella y la abraza y quiere no desprenderse de ella. Así quiere Dios que nosotros no nos desprendamos de Él. ¿Se han dado cuenta de algo? Los padres de hoy quieren vivir desprendidos de sus hijos. Los padres de hoy quieren que sus hijos tengan una nana. Ellos no quieren responsabilidad de padres. Ustedes van allá a Centrochía y allá pusieron una, ¿cómo se llama eso? Escuela de entrenamiento para bebés, y les pusieron musiquita, guitarritas, maraquitas, y ustedes ven los fines de semana, sábado y domingo. Se supone que los profesionales trabajan fuertemente, esos papás trabajan fuertemente de lunes a viernes. Pero vaya el sábado y vaya el domingo, y eso está lleno de niños, porque sus papás quieren tiempo para ellos, pero quieren deshacerse de sus hijos. ¿Y el Señor qué quiere?
¿Sí se dan cuenta? Todo lo contrario. Y le dicen a los hijos cuando están en la preadolescencia, y no tienes nada que hacer, ¿por qué no llaman a sus amigos? ¿Por qué no se van a la pijamada? ¿Por qué no sales? ¿Qué haces aquí aburrido? Se quieren deshacer de sus hijos. Y está sucediendo aún dentro de la iglesia cristiana. Hay papás que llevan los niños el domingo a la iglesia para deshacerse de ellos. Y esto no debe ser así. Debemos darle el crédito a nuestro Dios. La vida cristiana es fabulosa, repito, pero debe ser la experiencia individual de cada cristiano, porque debemos ser calientes, no fríos, y mucho menos tibios, porque Dios dice en su palabra que a los tibios los vomitará de su boca. Punto número 2. ¿Me recuerdan el primer punto? Escuchar el consejo divino. ¿Estás escuchando el consejo divino, iglesia? ¿Estás escuchando el consejo divino? Ve y llévalo a la casa. Ve y háblalo en la casa. Háblalo con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con los abuelos, con los hermanos, con los primos, con los tíos. Habla el consejo divino en tu casa, porque solo el consejo divino es el que restaura todas las cosas. Tu economía no se restaura por tu esfuerzo, tu economía se restaura por el consejo divino, que es el que todo lo puede. Tu matrimonio se restaura, es por el consejo de Dios, es por el consejo divino. No hay otra manera de hacerlo. El Señor lo escogió así y lo estableció de esa manera. Dios es Dios todopoderoso. Amén. No, punto número 2. Nuestra confianza en Dios debe ser real. Nuestra confianza en Dios debe ser real. Fue Él quien dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Repito, fue Él quien dijo, yo he venido. Cuando dice yo he venido, es el Señor Jesucristo hablando a cada uno de nosotros. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida de Dios es abundantemente gigantesca para tu vida. Tiene tanta suprema abundancia que cuando tú te acercas a tomar el alimento espiritual que Dios te provee, Él te llena y te llena hoy. Pero mañana tiene más alimento para ti. Pasado mañana más. Y dentro de un mes o dentro de un año o dentro de 100 años está proveyendo alimento, porque el alimento de Dios es eterno, es para siempre, es vivo, es eficaz, es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos y discierne, las intenciones del corazón y los pensamientos. Esa palabra que el Señor te da es viva y es eficaz. Salmo 34, 22. Dice así: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Amén. No serán condenados los que confían en él. ¿Cómo es esto? Él envió a nuestro Señor Jesucristo para redimirnos, para rescatarnos, porque todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros quería nada con Dios. Tal vez todos nosotros nos habíamos acercado temporalmente a Dios o esporádicamente a Dios, a un Dios falso, a un Dios que no conocíamos porque lo hacíamos a través de una religión. Decíamos, yo soy esto, yo soy aquello, yo voy a tal lugar, yo hago esto.
Algunos decían, yo tengo un mamo en La Guajira. Otros decían, yo voy a la iluminación. Otros decían esto y aquello. Pero lo cierto es que el único que redime el alma de sus siervos se llama el Señor Jesucristo. Amén. Porque Él fue el único que vino a morir en la cruz. Porque Él fue el único que entregó su vida y el único que derramó toda su sangre completica sin que faltara una sola gota. Y lo hizo en dolor, en lágrimas, en llanto, en sufrimiento inconmensurable para que todos nosotros un día, cuando recibiéramos este mensaje de salvación, oyéramos esa voz de Dios que nos dice, arrepiéntete, reconoce que sin ti, sin Dios, sin Jesucristo, nada soy, nada puedo, no puedo vivir si Él no está conmigo. Eso es algo que es un mensaje del cielo todopoderoso que viene a tocar el alma de la persona, que toca el corazón, no que toca solamente los pensamientos, sino que entra, como acabo de decir en la palabra Hebreos 4:12, creo que es, que dice que penetra la palabra hasta la profundidad de los tuétanos y no regresa vacía. El Señor es el que redime, el Señor es el que rescata, el Señor es el que hace siervos. Y luego dice ahí Salmo 34:22, y no serán condenados cuantos en Él confían. Amén. Tu confianza, mi amado, tu confianza, niña, tu confianza, joven, debe estar únicamente en el Señor. Tu confianza puede estar en tus padres, pero tus padres son del Señor, confían en Él. Si no son del Señor, entonces ve y lleva el mensaje. Porque es que no se trata de decir yo soy cristiano, se trata es de demostrarlo ante el trono de Dios. Porque, ¿se acuerdan que Él dijo? Fijaré mis ojos sobre ustedes. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Él es el que nos está viendo. Es a Él a quien todos nosotros debemos rendir cuentas. Y como es a Él, entonces el testimonio vivo que debemos dar, ese testimonio lo podemos mostrar es a Él porque confiamos en Él, porque Él fue el que nos salvó. Y cuando hacemos eso, entonces ese testimonio mío debe impactar a los que me rodean. Es ahí cuando el espíritu de sueño se va. Es ahí cuando después de haber dormido toda una noche y nos levantamos a ir a la iglesia, entonces combatimos y nos levantamos a combatir y a creer que nuestro Señor nos está redimiendo hoy otra vez, porque es constante. La redención del Señor es a todo momento. Todos los días estamos caminando con Él y caminamos siendo salvos hoy, mañana y cada día si vivimos en Él, si perseveramos en Él, si confiamos en Él, porque somos de Él y para Él. Salmo 31:9 dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hombres, de los hijos de los hombres. Cuán grande es esa bondad del Señor, que has guardado para los que te temen. El Señor quiere que nosotros entendamos que debemos tener ese temor de Dios, porque Él nos ha extendido su bondad. ¿Fue pequeño el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Nunca ha existido, ni jamás existirá otro sacrificio. Fue una sola vez y para siempre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No volverá a haber otro sacrificio. Por lo tanto, la oportunidad que tenemos es hoy. Por eso dice el Señor, hoy es el día. Hoy es día de redención, hoy es día de salvación, hoy es día de reconciliación, porque hay un solo día en que Él entregó su vida para morir por causa de nuestros pecados. Y fue también un solo día
en que se produjo la resurrección del Señor y la tumba quedó vacía. Y fue también un solo día cuando Él ascendió a los cielos y el velo del templo se rasgó. Y cuando se rasga el velo del templo de arriba hacia abajo y se abre, nos dio la oportunidad a todos y cada uno de los que creemos en Él de entrar por el camino para la salvación que es únicamente en Cristo Jesús. Amén. Un día sucedió, mi hermano. Un día, no va a haber otro día. Por eso repito, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y ese delante de los hijos de los hombres es el testimonio que nosotros damos todo el tiempo a los nuestros. ¿Estás dando ese testimonio en tu casa, en tu familia, a los tuyos, a tus hijos, a tus hijas? ¿O tus hijos te han dicho, no me hables de ese Dios y tú obedeces? Cuando la Escritura nos dice, ¿es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? Y si tú has recibido esa palabra que dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, entonces tú no debes callar en llevar el mensaje de salvación a tu casa, así te rechacen, como lo hizo mi mamá el primer día, cuando yo recibí la salvación, corrí a predicarle a ella el evangelio, y ella lo primero que me dijo fue, a partir de ahora ya no eres mi hijo. Duró un año sin hablarme, pero el evangelio no se lo dejé de predicar nunca. Hasta que cuando ella partió a la presencia del Señor, partió siendo salva. Amén. Pero no le acepté sus palabras de que me fuera y que quedaba desheredado. No me importó. Yo seguí insistiendo junto con mi esposa hasta que vimos la salvación de su alma. Eso debes hacer tú, con los tuyos, con tu mamá, con tus sobrinos, con tus hermanos, con tus tíos, con todos en tu casa, porque esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida, para tu familia, para los que esperan en el Señor. Esta porción que acabamos de leer nos muestra cómo es el Señor de misericordioso, que Él desea que todos los que en Él confiamos demos testimonio delante de todos. Pues si confiamos en Él, vamos a poder mostrar muchos efectos de su poder. ¿Quieres eso? ¿Tú quieres mostrar efectos verdaderos del poder de Dios en tu casa? Búscalo, porque Él está dispuesto. Él te lo quiere dar. Él te lo quiere entregar a ti. No importa la edad que tengas, tienes 15 años, 16, 20, 50, 60, no importa la edad que tenga, busca al Señor, cree, espera en Él y Él hará. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es decir, la firmeza de la palabra que el Señor te da es inconmovible. Y lo que Él dijo, Él hará. Lo que Él prometió, Él cumplirá. Y la fe que te dio es una fe fuerte que Él mismo se encarga de fortalecer cada día en tu vida. Con tu concurso, escucha bien eso, con tu concurso. Cuando se forma un equipo de fútbol, aparece un entrenador. Y el entrenador pone unas normas, establece un plan, diseña toda una estrategia para participar en un campeonato. Si hablamos de fútbol, en un torneo de fútbol. Pero toma a cada uno de los miembros de su equipo y decide entrenarlos en equipo e individualmente. Y a cada uno le enseña su plan, les muestra sus estrategias e individualmente trata con ellos
para que cada uno entienda el plan, comprenda el propósito para poder ir a competir y seguramente llevarlos a una victoria. Cuando Dios hace eso con nosotros, es igual. Él vino y envió a su Hijo a morir por nosotros. Él tenía un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por causa de nuestros pecados. Pero el diablo, que se creía el que había ganado y que se creía que había obtenido la victoria, vino a entorpecer la vida de todas las familias en este mundo corrupto en que vivimos. Pero Dios, que nos amó tanto, vino en Jesucristo y empezó a esparcir el mensaje de salvación por toda la tierra hasta que llegó al oído nuestro. Y por esa razón es que usted y yo estamos aquí. Y lo mismo que está sucediendo en estos momentos, está sucediendo en multitud de iglesias locales en el mundo entero y aquí en Colombia y en esta ciudad. Porque Dios es todopoderoso. Porque Él dice que los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Su palabra ha permanecido hasta el día de hoy, inconmovible, y se seguirá cumpliendo, independientemente de que haya unos que lo van a rechazar. Qué pesar con ellos, pero Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Amén. La fe del cristiano debe ser una fe creciente y solo se puede lograr mediante el acercamiento a Dios en la oración, en la búsqueda constante de conocer a nuestro Salvador Jesucristo, quien dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. ¿Quieres ver al Padre? ¿Quieres oír la voz de Dios? Busca al Señor Jesucristo. Conócelo a través de la oración. Conócelo a través de su palabra. Conócelo a través de la meditación. Está atento con tus oídos a escuchar la voz de Dios. Dile que te hable aún en sueños. Dile en tu oración: yo necesito conocerte. Y vas a ver cómo Él trae respuesta a tu vida y cómo va a tomar tu hogar y lo va a hacer nuevo y lo va a mejorar y lo va a poner en un lugar que ni te imaginas. ¿Cómo será el que Él lo va a hacer? Isaías 26:3. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, Él te está diciendo: ven y ora a mí, ven que yo te daré paz. Él te dice: ven que yo te voy a guardar. Si tú perseveras en mí, entonces yo llenaré tus pensamientos. Porque tú has confiado en mí, entonces yo te daré, y te daré riquezas, como dice la Escritura, que son inconmensurables. En Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza es en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. ¿Te acuerdas que te dije al comienzo? Los ojos del Señor están sobre todos los que en Él creen. Entonces, si tú has creído en Él, sus ojos están en ti. Y si sus ojos están en ti, entonces Él te conoce, porque tú confías en Él. Aquí te lo está asegurando en Nahum 1:7. Dice que Él es bueno, que Jehová es bueno, que Él es la fortaleza en el día de la angustia. Nosotros no tenemos garantía de parte de Dios de que en esta tierra no vamos a tener angustias, preocupaciones, ataques, enfermedades, dificultades. No sabemos si nosotros vamos a pasar por una guerra. No sabemos si el próximo presidente de Colombia vaya a ser un buen presidente o no. Nadie lo sabe, no lo conocemos. Pero el Señor sí nos dice que cuando se presente la angustia,
Él estará con nosotros, porque Él es bueno, porque Él conoce a los que en Él confían. Y esa esperanza viva la debemos tener todos y cada uno de nosotros, entronizada, grabada, plantada, sembrada en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Pueda que tengas un papá o una mamá que te descalifique. Pueda que tengas un papá o una mamá que sea autoritario, que te grite o que simplemente te diga hazte a un lado o no te escuche. Pero Dios sí te escucha. Dios sí te ama. Él sí está presente en tu vida. Él sí quiere guardar tu vida y ayudarte y levantarte. Confía en Él. Amén. Amén. Observa esto, hermano. Dios es bueno, siempre bueno. Él es fortaleza a los que esperan en Él, a los que confían en su nombre. Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Es en Él en quien debes confiar. Confía en Él. Confía en Él. Mira, tu economía no depende del ingreso de tu esposo. Esa es una mentira. Hay mujeres que viven pensando únicamente en que es su esposo el proveedor de su casa. Claro, Dios escogió que el hombre fuera el proveedor de su casa, pero ¿quién bendice al esposo? ¿Quién provee al esposo? ¿Quién provee los trabajos? Dios. Entonces, hombres que están aquí, no sean chicaneros y no se levanten a robarle la gloria a Dios, a decir, yo soy el que traigo el pan a esta casa, por lo tanto tú debes hacer esto. No, eso no es cierto. Es Dios quien provee. Y el hombre que está aquí, si lo entiende, agachará su cabeza delante del Señor y le dará la gloria al Padre eterno. Amén. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Es en lo que debemos confiar, porque Dios es Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Por eso les decía, mis hermanos, debemos ser calientes, no fríos y menos tibios, porque el Señor a los tibios los vomitará de su boca. Y lo repito, Dios quiere que nuestras vidas influyan tanto en la vida de otros al nivel de verse atraídos por el Señor. ¿Es tu vida influencia para otros? Piensa en eso. Hay otro que te ha preguntado, que se acerca a ti y te dice, oye, ¿qué tienes tú? Yo quiero saber, yo quiero tener de lo que tú tienes, porque ven en ti salvación, porque ven en ti alegría, porque ven en ti paz, porque ven en ti gozo, porque te ven alegre. Eso es lo que debemos ser todos los cristianos, alegres, gozosos, porque tenemos las bendiciones de aquel que nos amó, que se entregó por nosotros, porque Él fue el que murió por nosotros para darnos una vida nueva, hermano, y una vida llena de abundancia. Amén. Él es bueno. Amén. Tu vida tiene que mostrar tantos cambios. Y tan radicales cambios y sorprendentes que la gente que te conoce resulte siendo atraída por tu propio testimonio. Debes buscar eso. Debes buscar eso. Cada uno de nosotros debe buscar eso. Que nuestra vida cristiana muestre el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que atrae, para que muchos lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está sucediendo? ¿Deseas que eso pase? Es un mandato de Jesucristo, mi hermano. Es un mandato de Jesucristo que brillemos para glorificar al Padre eterno. Nuestro hablar, nuestro vestir, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro trato con los de mi prójimo debe brillar con la luz de Jesucristo. Tu luz debe brillar, mi hermano. La luz de Jesucristo debe estar brillando en tu vida. Si tú has recibido la salvación, si tú has recibido la vida nueva en Cristo, entonces la luz de Cristo está brillando en ti. Deja que brille más cada día. Porque somos reflectores de Dios.
Debemos iluminar a nuestro entorno, visto a través de nuestra confianza en Jesús. Si lo quiere anotar, lo vuelvo a leer. Porque somos reflectores de Dios, debemos iluminar a nuestro entorno, visto a través de nuestra confianza en Jesús. Esa es la luz que debemos llevar nosotros. Punto número 3. Debemos vivir alegres de ser cristianos verdaderos. Puede que, mire hermanos, cuando el Señor nos llamó a salvación, cuando el Señor nos escogió para vida eterna, no nos llama para que entremos a la iglesia y para que en la iglesia al otro día ya nos llamen don perfecto. No, Señor, no es así. El único perfecto es Dios. Nosotros estamos plagados de errores y cometemos pecado. Pero cuando recibimos la vida nueva en Cristo, empezamos a aborrecer, empezamos a odiar el pecado, empezamos a odiar la maldad y empezamos a entender que las cosas que hacíamos, que antes creíamos que eran buenas, que descubrimos por la palabra que son malas, empezamos a despojarnos de ellas, pero no somos perfectos, porque el único perfecto es Dios. Y hasta que no entremos en su presencia gloriosa, no seremos perfeccionados totalmente. Por lo tanto, mientras vivamos en esta tierra, nadie te puede llamar a ti don perfecto, y menos dentro de la iglesia, diciendo, oye, es que yo veo que en ti hay tal cosa o aquella cosa, y empezamos a juzgar unos a otros, y por eso es que vienen las contiendas, las divisiones, los malos tratos, los malos entendimientos, las herejías y la falta de confianza en el Señor. Debemos vivir alegres, siendo cristianos verdaderos, es decir, buscando nuestra propia edificación en la palabra del Señor, recibiendo, aceptando, corrigiendo lo que está mal en nuestra vida, quitando todo lo malo que hay allí, para que podamos caminar como el Señor quiere. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque para siempre es su misericordia. Fue Él quien dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Y qué quiere decir esto? Que mientras nosotros estemos en la iglesia, vamos a ser pastoreados por Él todos los días de nuestra vida. No importa si yo soy pastor, seré pastoreado por el Señor todos los días de mi vida, porque no soy perfecto. Y aunque ande buscando la perfección en Cristo, Él es el que me pastorea. Amén. Amén. Es lo que debemos vivir cada uno. Por lo tanto, desecha esas palabras de padres que descalifican, desecha esas palabras de padres que quieren oprimir a sus hijos, que los quieren hostigar, que los quieren maltratar, incluso hasta de palabra o con indiferencia. Dios santo, vaya, reconcíliese con ellos, perdónelos. Dígales, Padre o Madre, yo te perdono porque me acosas tanto, pero te perdono porque estoy con mi vida sometida a Cristo. Acepté el señorío de Cristo y el señorío de Cristo me ha puesto un yugo, ¿cómo es? Suave y fácil de llevar. Amén. Amén. Y también fue Él el que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Deuteronomio 12:7. Y miren esta promesa tan preciosa. Y comeréis allí, delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual tu Dios, Jehová tu Dios, te hubiere bendecido. Recuerda, amada iglesia, es Dios quien bendice el fruto de tus manos, no otro. Por ello debemos vivir alegres,
con gozo en nuestro corazón, porque solo a Dios nuestro Señor le ha placido bendecir a sus escogidos, y solo a Él debemos darle la gloria. A Él debemos honrarlo por todos los beneficios diarios que nos da. Hoy tenemos vida, hoy pudimos abrir nuestros ojos, hoy muchos no abrieron sus ojos. En Colombia no abrieron sus ojos, en esta ciudad, en Bogotá, en todas las ciudades del mundo, muchos no abrieron sus ojos hoy, pero nosotros sí, y pudimos venir a la iglesia a recibir, a escuchar el mensaje de salvación. Debemos ser entendidos en que todo proviene de Dios, que nosotros debemos darle la gloria a Él por todos los beneficios que a diario nos da, y debemos reconocer que todo proviene de Él y que nada tenemos que no nos haya sido dado, porque nuestro Dios es quien ha tenido misericordia de nosotros. ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes un estudio? ¿Tienes una pensión? ¿Tienes una familia? ¿Tienes un techo? ¿Tienes unos hijos, unos bebés que estás levantando? Dale la gloria a Dios, porque muchas madres no pueden tener hijos. Dale la gloria a Dios si tienes una familia, porque muchos no pueden tener una familia. Dale la gloria a Dios si tienes una pensión, porque muchos no pueden llegar a tener una pensión. Si tienes salud, dale la gloria a Dios, porque muchos viven enfermos. Si tienes hoy paz, dale la gloria a Dios, porque muchos están siendo perseguidos. Cuando tú entiendes eso, entonces empiezas a alejarte del pecado, porque estás comprendiendo cuán grande es la misericordia del Señor. ¿Te das cuenta? Tú estás vivo por la misericordia del Señor. Y si tienes misericordia de Dios sobre tu vida, entonces no moriste en el pecado que ayer cometiste. ¿Eso no es misericordia? Deberías haber muerto. Pero Dios está pendiente de ti. Sofonías 3:14. Dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Mira con cuánto amor Él mira a sus escogidos. Mira con cuánta gracia, mira con cuánto favor, mira cuántas bendiciones Él nos extiende y nos dice hoy a nosotros: gózate y regocíjate de todo tu corazón. Cambia ahí, canta, oh hija de Sión, cámbialo y pon tu nombre allí. Porque tú eres un hijo de Dios. Porque es Dios el que te escogió. Fue Dios el que permitió que tú fueras llamado hijo de Dios. Si Dios no te hubiera dado esa condición, no la tendrías. Muchos en estos momentos están muriendo, separados completamente de Dios y perdidos en la eternidad. Pero tú estás aquí y estás escuchando estas palabras. Las palabras del Dios que te dice: oye, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, oh Marcela, oh, pon tu nombre allí, gózate y regocíjate de todo corazón, porque eres hija de Jerusalén, es decir, hija de Dios, hijo de Dios. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que sufren. Tú puedes tener gozo porque tienes trabajo. Tú puedes tener gozo porque tienes un ingreso. Pero hay quienes lloran porque no tienen un sueldo. Hay quienes lloran porque dependen de un subsidio que da el gobierno y no tienen más. Hay quienes lloran porque hay unos que reciben un trabajo y no lo aprecian, sino que lo desprecian, lo pisotean y sin embargo lo tienen. ¿Se dan cuenta?
cómo la misericordia de Dios es la misericordia de Dios. Muchos no merecen tener los ingresos que tienen, pero Dios, que ha tenido misericordia, se los sostiene. Por eso seamos agradecidos, porque cuando lloramos por los que sufren, cuando somos entendidos que hay otros que sufren más que nosotros, entonces estamos siendo transformados por el Señor. Lo primero que el Señor empieza a cambiar en cada uno de nosotros es nuestra sensibilidad. ¿Cómo éramos antes de conocer a Dios? ¿No éramos indiferentes ante las necesidades de otros? O muchas veces hacíamos obras, ¿no? De pronto en Semana Santa o en diciembre, por complacernos a nosotros mismos, por creernos buenos, íbamos y les llevábamos unos regalos a los pobres para tranquilizar nuestra conciencia. Pero Dios nos dice que como hijos de Dios, poco a poco Él va transformándonos, Él va cambiándonos. Y lo primero que empieza a cambiar es nuestra propia sensibilidad. Y entonces Él empieza a hacernos más sensibles a las necesidades particulares de otros. Porque antes vivíamos, era solo preocupados por nuestras propias necesidades. Antes éramos de los que decíamos, este sueldo es mío, gracias Dios, este dinero que me llegó es mío, gracias Dios, es para mi esposa, para mis hijos y para mí, pero gracias Dios por lo que tengo. Pero jamás pensábamos en un necesitado, en que hay otro que se está muriendo de hambre, en que hay otro que no tiene zapatos, en que hay otro que no tiene ni siquiera para comprar un cepillo dental porque el que tiene lleva un año de uso. ¿Has pensado en eso? Por eso en la iglesia del Señor debe haber siempre un banco de alimentos que se nutra. Siempre debe existir un banco de alimentos en la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor no puede ignorar la sensibilidad que el Señor pone en favor de los necesitados. Porque la iglesia debe ser también un ente social que ayuda al necesitado, que extiende su brazo sobre los necesitados. Dios desea que podamos ver bien con lupa cómo actuamos frente a otros, no solo en cuanto a sus necesidades materiales, las necesidades espirituales también deben llevarnos a pensar y meditar. ¿Cómo tú, si puedes ser transformado, entonces cómo no ayudas a otro que sufre? ¿Sí te das cuenta? Muchas veces como cristianos incluso decimos, no, pues es que yo es por mi transformación en la iglesia, por mi propia vida espiritual. ¿Y acaso Dios no te llama siervo? ¿Y el siervo para qué está llamado? El siervo está llamado para servir, don José. El siervo fue llamado para servir y el siervo que va a servir debe ir bien entrenado. Por eso es que todos dentro de la iglesia debemos ser discipulados, porque hay muchos que sufren, muchos que necesitan un abrazo, una palabra de consuelo, porque están enfermos, porque están atribulados, porque perdieron el trabajo o porque cayeron en pecado. Pero necesitan de nosotros y se dan cuenta entonces cómo todos necesitamos el crecimiento espiritual que Dios da para que seamos auténticos y verdaderos discípulos. Vayamos en pos de eso, porque es Dios el que nos está llamando. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Somos cristianos. Y somos cristianos. Como cristianos, Dios quiere que nuestras vidas brillen para otros. Recordemos que somos la luz del mundo. ¿Tú eres luz del mundo? Uy, ese amén sonó muy flojo. ¿Tú eres luz del mundo? Amén. Amén. Somos luz del mundo. Una dignidad que nos dio
nada menos que el Dios Todopoderoso. Es una dignidad que no se la da a cualquiera. La mayoría, la gran mayoría de presidentes de todas las naciones de la tierra no tienen esa dignidad y sin embargo se yerguen orgullosos de ser quienes son. Pero nosotros deberíamos levantarnos llenos de orgullo y de orgullo en el Señor y de darle la gloria a Dios de que nosotros somos luminares en el mundo. Debemos reflejar con mucha alegría la rectitud y la santidad de Dios en nuestras vidas. No podemos evadir nuestra responsabilidad. Estamos en este mundo para alegrarnos de ser llamados hijos de Dios, porque somos, repito, luminares en el mundo. Estamos brillando con una luz que brilla mucho más allá que cualquier estrella de este mundo. Si oyen a las estrellas de este mundo, cómo las hacen aparentemente brillar, y eso en las redes sociales, ¡wow! ¿Cómo brillan? Pues nosotros somos muchísimo más que todo eso. Porque somos hijos de Dios, tenemos el poder de Dios para alumbrar al mundo. Entonces, mis hermanos, brillemos. Amén. Brillemos, marquemos la diferencia. Dios lo ordenó a la iglesia y le dio un mandato. Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Jesucristo es el que hace que su luz brille en nosotros. No hay una sola persona insignificante en el reino de Dios nuestro Padre. ¿Oyó eso, mi hermano? Tú no eres insignificante en el reino de los cielos. No hay ni un solo versículo que afirme que hay alguien insignificante para Dios. Usted, mi amado hermano, es muy hermoso, es muy importante, porque Dios Jesucristo murió por usted. Amén. ¿Y por qué murió por usted? ¿Y para qué? Para que usted sea sal y luz de la tierra, para que sale y para que brille. Amén. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por esto no debe quedarse en la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Él dijo: así alumbre vuestra vida. Ahora viene una pregunta. ¿Sabe usted que es hijo de Dios? ¿Usted lo sabe? ¿Sabes qué piensa Dios de ti? ¿Lo sabes? ¿Los demás saben que eres un hijo de Dios? Entonces tú y yo debemos salir a brillar con su luz. Somos los hijos del Dios vivo, del Dios resucitado. Eres hijo de Dios. Eres hijo del Dios que late a tu lado. El corazón de Dios está latiendo a tu lado todo el tiempo, junto con tu corazón. Todo el tiempo. Él no te dejará, Él no te desamparará. Él es como tu sombra a tu mano derecha, siempre estará contigo, siempre atento a escuchar tus quejidos, tus oraciones, tus lamentos, tu llanto, tus preocupaciones. Ve a Él, trae todas tus angustias, trae todos tus deseos, trae todas tus pasiones, trae todas tus equivocaciones, preséntalas a Él, porque Él fue quien dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.